Estimados estudiantes de Sistemas de Base de Datos, la carrera Tecnologías de la Información de Universidad Estatal de Milagros, sean ustedes bienvenidos a esta nuestra clase número 12. Para esta semana nosotros tenemos planteado el temario que se denomina manipulación de base de datos. Es decir, ya nosotros estamos trabajando en la unidad número 4, lenguaje SQL, y el tema 4, que es el uso de DML, que es para manipulación de datos. La primera parte de la clase vamos a orientarla a definir y a trabajar una parte práctica que a usted le va a ayudar mucho para poder avanzar en el desarrollo de su trabajo en la asignatura de base de datos. Procedo a compartir yo mi pantalla para que usted tenga acceso a la demostración que vamos a realizar. Y para lo que corresponde la segunda parte de la clase de hoy, vamos a revisar algo que es una versión, una respuesta a ese trabajo que se les envió de manera opcional. ¿Ok? Entonces, empecemos. Una vez más, bienvenidos a los que recién se conectan a esta 12ª semana de clases en la asignatura Sistema de Base de Datos. Nosotros trabajamos la unidad número 4, que es el lenguaje SQL, donde vamos a ver definición de datos y manipulación de estos. El tema 4, que es el uso del lenguaje DML, específicamente, como ya anticipamos en esas definiciones, de DML son el grupo de sentencias para manipulación de datos. Entonces, sin más, nosotros acá, esta motivación de la clase de hoy es hacer práctica de las sentencias de manipulación de datos, que ya algo se revisó en la parte teórica, la sesión previa. Y hoy vamos a hacer una práctica. ¿Okay? El objetivo para esta semana, porque no es específico de esta sesión sincrónica, sino del resto de recursos que usted tiene colgado ya en el entorno virtual de aprendizaje, es ejecutar las sentencias para manipulación de datos dentro de una base de datos. Un antecedente, nosotros como sentencias de manipulación de datos tenemos la sentencia select, que si bien es cierto, la sentencia select no modifica ningún dato, no hace ninguna alteración ni de estructura ni de contenido de los datos, se utiliza porque nos permite consultar los datos de la base de datos y en función de esas consultas yo puedo ejecutar o aplicar el resto de sentencias que sí vienen a modificar los contenidos de las tablas en una base de datos. Y es así que tenemos la sentencia insert, que nos permite insertar datos en una tabla. Luego tenemos la sentencia update, que es para actualizar datos en una tabla. Y la sentencia delete para borrar datos o registros, específicamente borrar registros o filas en una tabla. Entonces vamos a la práctica del día de hoy, que es lo que algunos de ustedes habían solicitado en la sesión previa. Entonces vamos a revisar esto. Y para ello yo le digo, hay unas consideraciones que hay que hacer. Yo los invito en este momento y que ustedes vayan haciendo al mismo tiempo que yo ejecuto las sentencias, hagan lo que está estipulado acá. Preliminares. Dice ingresar al aula virtual. Entonces yo voy a ingresar al aula virtual en este momento también para poder hacerlo paso a paso con ustedes. Y así también confirmar que los recursos a los que se hace referencia en esta práctica están disponibles en el entorno virtual de aprendizaje. De manera que usted, al momento de aplicarlos, no se encuentre
con sorpresas. Entonces yo vengo, este es el paralelo. ¿Me confirman el paralelo en que estamos? Por favor, activen su C2. micrófono. C2, ingeniero. Muy bien, entonces vamos por aquí, C2, y me voy al curso Moodle. Y estoy aquí en el C2. La práctica me dice que yo debo ingresar al aula virtual. Ya ingresé al aula virtual, dije, diríjase a la carpeta material complementario. Entonces yo voy a buscar aquí la carpeta que dice material complementario. Y luego, ¿qué me dice? Me dice, descargue el recurso S12 Script. Entonces voy a buscar el que dice S12 Script. S12 Script. ¿Dónde está? Respuesta a crear. Acá está. S12 Script. ¿Será ese? No hay ningún otro, ¿no? Acá hay uno que dice S12 Script Solución. Pero lo que necesito bajar es este que está acá. Entonces doy un clic aquí. Y me invita aquí a descargar este material. ¿Qué me dice la práctica? Dice descargar el, ¿sí? Y desempaquetar. Entonces primero vamos a descargarlo, ¿no? Estoy descargándolo, ya ha sido descargado. Voy a la carpeta donde está en la carpeta de descargas. Entonces yo le voy a cambiar el nombre para saber de qué se trata. Es este S12 Script. Entonces yo ahora vengo a desempaquetar todo esto. Extraer todo y listo. ¿Qué más me dice la práctica? Dice iniciar SQL Server en Management Studio. Yo vengo aquí a iniciar SQL Server Management Studio. No aparece por allí. Acá está. SQL Server Management Studio. Las sentencias que se utilizan aquí no tienen mayor diferencia de utilizarlo en otro motor de base de datos. Porque el lenguaje que se está utilizando aquí de SQL es SQL estándar. ¿Sí? Mientras carga SQL Studio, voy a revisar acá el script. Y aquí yo tengo este script. ¿Sí? Ahí yo tengo el SQL. ¿No? Yo regreso acá al SQL Server Management Studio que está cargando. Debería estar cargando. Acá está. Aquí lo tengo y me dice que cómo debo conectarme. Yo le digo que la autenticación, es decir, la forma como yo me conecto al servidor va a ser con autenticación de Windows. ¿Ok? Yo estoy allí y me dice que yo abra un nuevo query. Abro un nuevo query, doy un clic allí. Por favor, me confirman quiénes están siguiendo la práctica y están replicando. Alcen la mano quienes están siguiendo la práctica. Yo estoy haciendo un pausado para saber quiénes van. Ok, Guido, muy bien. Y ya al final, a quienes van en línea y les va saliendo lo mismo, obviamente es una actuación en clase y ya saben ustedes lo que ocurre con las actuaciones en clases. Muy bien. Felicitaciones. El hecho de estar conectado acá es de participar activamente. Una vez que estamos allí, ahora me dice que tengo que abrir el script, que ya lo tengo acá. Yo puedo dar doble clic aquí también, a este script. Yo doy un enter allí, y le di un enter, y yo ya sé que él, como tengo asociado el SQL Server, él viene y me lo crea directamente. Entonces yo voy a verificar en este momento si que no tengo la base de datos que se llame clase 11, y no tengo, sí tengo la base de datos que se llama clase 11. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo la voy a eliminar para que este script no se caiga al momento de ejecutarse. Entonces, yo cojo, elimino esta base de datos, digo que ok, y ya está, se fue. Entonces, ahora debo ejecutar este script y no debería darme mayores inconvenientes. Entonces, yo en este momento, como tengo aquí, estoy en la base de datos master. Ya saben que cuando usted está en la base de datos master puede crear bases de datos. Estas sentencias que están aquí
La Create Database va igual en cualquier motor de base de datos. En SQL Server, allí sí debe utilizar la sentencia Go para dividir. Y el Go, ¿qué es lo que sirve? ¿O qué es lo que hace el Go en SQL Server? Viene a ser un punto de quiebre y de completar una transacción en SQL Server. Entonces se ejecuta esto hasta aquí. Ya usted vio en el parcial anterior qué es una transacción. Es un bloque de código que se ejecuta de manera unitaria, es decir, al mismo tiempo. Entonces yo dejo de sombrear algo y ejecuto todo el script. Ejecuto todo el script y no debería yo tener errores. Aquí yo reviso, ok, no tengo ningún error. ¿Sí? Entonces eso significa que yo he cargado los datos y estoy listo para empezar a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que me ha creado esto? Revisemos la demostración que tenemos acá. Dice, iniciar SQL Server, abro una nueva ventana, abrir el script y ejecutarlo. Ya hemos terminado esta parte preliminar. Entonces, en este momento, yo lo ubico más en contexto sobre lo que ha cargado y dice que la ejecución de los pasos preliminares ha generado una base de datos cuya estructura, cuyo modelo tengo a la derecha. Entonces, luego de haber ejecutado ese script definido que me cargó la estructura y me cargó los datos, hay que resolver nuestra práctica planteada para el día de hoy. Entonces, aquí yo tengo alguna base solamente que tiene 3 tablas. Tiene esta estructura, el ID del cargo y la descripción del cargo, el ID del departamento y la descripción del departamento. Y el ID de empleado, donde tengo yo el ID de cargo, ID de departamento, los nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sueldo y el sexo. ¿Estamos bien? Entonces, a partir de aquí, ¿yo qué es lo que quiero hacer ahora? Resolver lo que me pide el problema. Ojo, este gráfico no es de ningún modelador de base de datos. Este es un gráfico que se ha creado a partir de SQL Server. Si yo quiero tener una réplica de este cuadro que tengo allí, yo voy a venir acá. No me aparece aquí la base de datos. Recordemos que este es un producto Microsoft y hay que refrescar para que el entorno gráfico se actualice. Refresco y ya me va a aparecer aquí la base de datos, ¿verdad? Que yo tengo la base de datos 11. Entonces esa base de datos classics-S11, yo vengo acá, tiene un elemento, aquí todos los elementos de una base de datos. Usted me va a decir, pero yo no he creado todo eso, yo creo solo las tablas, pero son otros elementos que el motor de base de datos SQL Server crea en esa base de datos para poder manejar esos datos. Y uno de ellos es el diagrama. Entonces yo vengo aquí el diagrama y yo le digo, me dice que no tengo. Dice, esta base de datos no tiene ni uno, que dice que no. Simplemente me estaba preguntando si yo quiero crear un diagrama. Entonces yo le digo que sí. Yo voy a crear aquí un diagrama, le pongo el new diagrama y yo ahora debo escoger la tabla que yo quiero agregar. Entonces yo voy a coger la tabla empleado. Si yo puedo coger la tabla cargo o departamento, voy a coger una nada más y yo la pongo, la añado. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Ahí está, solo me he puesto una tabla. Pero si yo quiero agregar las otras tablas, yo ahora voy a agregar la tabla empleado. Agrego. Y cierro esto. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Yo aquí tengo la tabla ya. ¿Sí? Si yo quiero, agrego la otra tabla. ¿Cuál me falta? La tabla de departamento. Y esto es el diagrama pero esto es modelo físico. Algunos grupos en el momento de resolver el modelamiento vinieron a hacer esto. No, esto no tenían que hacer. Ya este es modelo físico. Tenían que utilizar una herramienta de modelamiento de base de datos. Si usted modifica este diagrama, está trabajando directamente sobre las estructuras de las tablas. Entonces, esto ya es generación de base de datos. Ni siquiera es modelo físico, va más allá. Entonces tenemos ahí el modelito que ya sabemos y que está gráficamente acá. Entonces, a partir de ahora vienen las siguientes instrucciones. Y yo le digo, dice, listar los departamentos con sus sueldos, los departamentos con sus empleados y sueldos ordenados alfabéticamente. Eso le pide. ¿Ya? Luego dice,
listar los cargos existentes en la base de datos con la cantidad de empleados en cada cargo. Luego le pide listar los departamentos con más de 40 empleados. Una más. Bueno, aquí tenemos 10 problemas que resolver. Entonces, vamos por el primero. El primero me dice aquí que tengo que hacer lo siguiente. El primero de los ejercicios que yo tengo que resolver es el que me pide listar los departamentos con sus empleados. Entonces, usted puede hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Entonces, yo voy a hacer esto y voy a resolver y lo voy a explicar. ¿Ah? Entonces, yo vengo, este es el número 1. Y yo, para dejar esto documentado, yo vengo y creo en SQL, creo un nuevo query donde voy a hacer las consultas. Y debo estar aquí en la base de datos 11, ¿no? Entonces yo tengo que poner aquí mis comentarios. Al yo poner doble guión, eso significa que es un comentario, o también yo puedo poner el signo de numeral. A ver, signo de numeral. Pero es con doble guión, yo tengo ahí, eso me lo marca como un comentario. ¿Ya? Entonces ya tengo allí la definición. Dice, listar los empleados con sus sueldos y departamentos ordenados alfabéticamente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Yo ya les he dado la sentencia y la voy a explicar, porque no se trata de copiar y pegar la sentencia, pero se las explico. Cuando usted le pide, dice, listar los departamentos, ¿dónde está el DPTO? Aquí yo tengo, voy a revisar las estructuras aquí para que ustedes vayan viendo, están las tablas, y aquí usted va a verificar dónde tiene las columnas. Dice aquí cargo, y departamento también la tiene por aquí. Departamento, las columnas, allí están, en departamento. Entonces, este departamento, que es la descripción, es lo que estoy colocando aquí. Entonces, yo pongo, yo doy el coma, me pide el nombre y el apellido, me pide el sueldo. Me está pidiendo, ¿sí? Los empleados y todo esto ordenados alfabéticamente. Pero, ¿qué pasa? Que departamento no está en la tabla de empleados, está en la tabla de departamento. Entonces, en el front, en la cláusula, la sentencia web, donde usted coloca las tablas de donde trae los datos, los campos, ¿sí? Debe poner las dos tablas que van a utilizar, que sería DPTO y empleado. Y les pone un alias. ¿Por qué un alias? Porque hay que hacer una relación entre estas tablas. ¿Y cómo se hace la relación? Por la clave foránea que tienen estas estructuras, que usted ya las vio y que nosotros sabemos que el campo común entre las tablas involucradas, que sería departamento y empleado, veamos aquí la de empleado para que le quede muy claro. Si nosotros estamos trabajando con la tabla departamento y empleado, ¿cuál es el campo común? ¿Cuál es el campo común? ¿Sí? Aquí usted tiene, y aquí le dice que este es un FK, es el ID de departamento. Y en departamento, ID de departamento es un PK, un primary key. Ojo con eso. Entonces, por cada foreign key que usted tenga, en algún lugar existe un primary key. Entonces, existe una relación entre estas dos. ¿Y dónde se pone esa relación? En una consulta, en la cláusula, porque una cosa es cláusula, otra cosa es sentencia. La sentencia se llama select. La cláusula es from, la cláusula es where, la cláusula es order by. Entonces, en la cláusula where se pone siempre lo que filtra las condiciones que deben cumplir los registros para ser incluidos en la sentencia select. Entonces, dice que el ID de departamento del empleado debe ser igual al ID de departamento que está en el departamento. Entonces, hacen matching. Y entonces, en el momento que hace esa relación, ese join, porque así se llama, es el join, usted puede hacer uso de cualquiera de los atributos que están en estas dos tablas, en empleado y departamento. ¿Ya? Entonces, por eso yo pongo aquí departamento, aquí pongo apellido, nombre. Si yo quisiera poner aquí el ID de departamento, yo lo puedo hacer, pero me va a dar un error. Lo voy a poner en este momento. ID
departamento. ¿Ya? ¿Ya? Y pongo coma y sueldo. Me lo marca aquí con un error. Y allí está la respuesta. 2 puntos al promedio que me dice por qué es ese error y cómo resolverlo. Ya, deje ver. Regreso acá. Adelante, alcanzó la mano. En orden de alzar la mano. Salomón. Quien alzó primero la mano fue Salomón. ¿Su respuesta, Salomón, o se quedó levantado de la mano de la vez anterior? Ah, no, ninguno. A ver, repito entonces, comparto. A ver, ahí está Guido. Adelante, Guido. ¿Por qué? Porque ¿Y cómo se los corrige? temas están repetidos. Ya, ok. ¿Y cómo se corrige? Alterando en los foreign key, en los llaves foráneas. Ya. Te voy a dar un punto, Guido, ¿ya? Porque está bien la primera parte. Ese campo está en los dos, en las dos entidades, en las dos tablas. Y entonces, SQL Server no va a saber dónde ir. Entonces, tú tienes que decirle. Y para eso es el alias que tú pones en la base de datos. Entonces, en este momento, yo te voy a tributar un punto al promedio, te los agrego por la plataforma, porque si no, no me queda constancia acá y yo después ya me pierdo. Déjame ubicarle aquí. Uy, ya me moví de aquí, pero no importa. ¿Perdón? En los correos tengo más, tengo 7. Ya listo, no te preocupes, que yo, ya lo de los correos, no se preocupen, porque todo esto será tributado antes de cerrar la asignatura. Tranquilo, que yo jamás le voy a negar esos puntos adicionales que usted tiene. Entonces aquí tenemos, entonces a Guido le vamos a dar un punto en este momento por esa participación. Lo importante es que a usted le quede claro. ¿Alguien más levantó la mano? Por favor, active su micrófono y dígame, porque estoy en este momento tributándole los puntos a Guido. Otra pregunta, profesor. A ver, usted decía, es verdad, los alias. Esa pregunta donde hace después del word. Guido, usted es Guido Stalin Robles, ¿no? Torres. No, Stalin Solidis. Torres Solidis. Por eso, Stalin Guido Torres. Stalin Torres Solís. ¿Ese es usted? Sí. Ya listo, sí, ese mismo ahí. Entonces aquí ya le pongo un punto. A ver, regresemos acá ahora sí comparto para avanzar y podamos revisar lo que estamos desarrollando. Y así usted me dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que me decía? Ya, mi Adelante. pregunta es, profesor, ¿me escucho? Sí, perfectamente, adelante. Ya, mire, mi pregunta es, con los alias, hace un aproximado como el inner join. No. El alias es otra cosa, no confundir. El inner join, eso ya lo vemos luego. Más adelante Ya. todavía no llegamos a práctica de inner join. Aquí está el alias nada más. Entonces, el Eso alias es para renombrar a una tabla y no poner el nombre completo, sino solamente la abreviatura. Por ejemplo, aquí me da igual si yo pongo E o D. Yo pondré D punto. He puesto el alias D punto y ya no me sale error. ¿Sí? Allá no me sale error. ¿Sí? es una referencia. Sí, es una referencia, es renombrar, para no tener que volver a poner empleado. Entonces, por eso es que usted le pone DPTO as D, empleado as E. Y entonces acá adelante usted pone que del departamento, el ID del departamento es igual al empleado.id de departamento. Y esto está ordenado por el departamento y el nombre. Entonces yo vengo y ejecuto la sentencia y aquí ya tengo la respuesta. Y a todos debería darle la misma respuesta porque tienen la misma data. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, vamos al segundo ejercicio que estaba planteado aquí en la práctica. Entonces, este segundo ejercicio que dice listar los cargos existentes en la base de datos con la cantidad de empleados en cada cargo. Entonces, yo quiero saber cuántos empleados hay en cada cargo. Entonces, ya lo que tengo que hacer ahora es lo mismo. Tengo un select a cargo, porque cargo es la descripción de ese cargo, y uso una de las funciones agregadas que ya vimos en las clases anteriores, que hay con, max, min, abg. Y eso se aplica siempre a grupos.
o a toda una tabla cuando hablamos de funciones agregadas. Pero aquí queremos que sea por cada departamento. Eso es lo que me pide. Dice, listar los cargos existentes en la base de datos con la cantidad de empleados en cada cargo, perdón. Entonces, en cada cargo yo tengo, por ejemplo, el cargo vendedor. Puede tener 2, 3 empleados. Entonces, yo quiero saber cuántos son. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero, yo voy a copiar la descripción que tengo aquí para saber qué es lo que estoy poniendo aquí como respuesta, es el ejercicio 2. Y luego traigo la sentencia. ¿Sí? Esta base de datos fue generada intencionalmente para llegar a usted con una práctica donde se evidencie toda la parte teórica que hemos visto. Entonces, explico. Tiene que hacer un select. ¿De dónde? De cargo. ¿Qué es cargo? La descripción del cargo. ¿Qué más se quiere? Contar. Count. Contar. Yo aquí pongo as empleados porque voy a contar. ¿Y qué es lo que voy a contar? Lo que me filtre la condición en el Word. Y en este caso, yo tengo un agrupamiento por cargo. Y dentro del cargo voy a contar cuántos empleados hay. Es lo que se quiere. Pero primero, yo tengo que hacer esta sentencia, que es una relación, un join entre C, que sería cargo, porque miren, cargo yo le puse as C. Entonces aquí en vez de C, si yo no quiero poner C, debería poner cargo.id cargo. Es igual a empleado.id cargo, pero como le puse alias, ya me ahorro y solo pongo e.id cargo. Y quiero que eso se agrupe por cargo. Y dentro de ese grupo me ponga el cargo y me cuente cuántos empleados hay. Entonces yo vengo y ejecuto esta sentencia y ahí está. Deberíamos llegar a la misma. Analistas de sistemas hay 32. Sí, sale exactamente los datos. Usted debería llegar al mismo resultado. Pregunto, ¿quiénes van hasta allí? ¿Les va saliendo lo mismo? Si usted bajo la diapositiva que está planteada ya en el curso, va a ir saliéndole la misma práctica, el mismo resultado de la práctica. El tercero, y así se va complicando más las especificaciones. Listar los departamentos que dice con más de 40 empleados. Entonces, ¿cuáles serán esos departamentos que tienen más de 40 empleados? ¿Ya? Yo vengo, entonces yo sé que va a haber una relación entre qué, y subrayo, entre departamentos y empleados. Porque yo quiero saber cuáles son los departamentos que tienen más de 40 empleados. Entonces, yo también sé que si yo estoy ubicando 2 tablas en la relación, como son departamento y empleado, esos deben tener una condición de join o de relación por el campo común, y ahí yo lo tengo. Es d.id departamento es igual a e.id departamento. Es donde hay una clave primaria, hay otra clave foránea. Al revés, donde hay una clave foránea, siempre va a existir una clave primaria y con la cual se puede relacionar. Entonces yo le pregunto, esto que está aquí, y sí, he señalado ahí un campo y una tabla. Pregunto, voy a hacer una pregunta. Atentos a eso. Tómenle una foto y ya estamos allí. Y ahora yo le voy a hacer una pregunta y usted levanta la mano y me contesta. Esa clave que tengo señalada allí, ¿es primaria o es foránea? Alce la mano y vamos un punto más al promedio. Allí está. D.id departamento. A ver. Nadie. Bueno, 5, 4. Bueno, Guido. Adelante, Guido. ¿Es clave primaria o es clave foránea? Adelante. Su respuesta, Guido. Bueno, no tiene la respuesta, Guido. Explico entonces. Quedo profundamente preocupado porque esta es una pregunta muy sencilla. Está allí señalado. Sí.
Cuando yo digo E punto, ID departamento, estoy hablando de la tabla empleado. Y el atributo en la tabla empleado que tengo allí, ID de PTO, ¿es clave primaria o es foránea? Es una clave foránea. ¿Por qué? Porque en departamento, ID departamento, allí es una clave primaria. Señores, no estamos revisando las clases. Y una de las ventajas para el profesor en modalidad en línea es que yo puedo demostrarle que yo esto ya se lo dije más de una vez. Y usted no lo ha estudiado. ¿Ok? Por favor, mayor concentración, revisar. Esta es una asignatura muy práctica. Y yo no le puedo resolver todos los problemas que se le van a presentar en su vida. Y en los últimos test ha sido muy sencillo, muy fácil. No verán así, tendrán su nivel de complejidad a conforme van a venir los demás tests. Y más aún con el proceso de modelamiento, ¿sí? Que a usted aún le falta mucho por resolver. Y que de los conectados acá vi que uno solo había hecho esa práctica. Ya la revisaré y daré la respuesta. Y obviamente al que lo he hecho muy cercano a lo que se pide, tendrá obviamente una retribución adicional. Entonces seguimos aquí. Entonces, si yo quiero listar los departamentos con más de 40 empleados, yo lo que tengo que hacer es esto: sacar el departamento, contar los empleados y obviamente relacionar las dos tablas donde está el nombre del departamento y donde están los empleados, y luego la condición de relación que siempre va en el where va la condición de filtro y condición de relación. Yo hago un group by. ¿Qué ocurre ahora? ¿Cómo yo le digo que solo quiero los empleados que tienen más, los departamentos que tienen más de 40 empleados? Hago uso de la cláusula having. Having es una cláusula que sirve para filtrar grupos. He resaltado, he señalado a las dos sentencias porque trabajan en conjunto. Usted no puede poner having si antes no puso group by, porque el having es una operación de condición que se le aplica al grupo. Y por eso es aquí yo pongo un conf de departamento y que sea mayor que 40 para llegar a la respuesta que quiero. Entonces yo llevo esto al entorno de programación o al IDE, el entorno de desarrollo que tiene SQL Server, pego la sentencia, me voy a traer, como he hecho con los otros enunciados, pegarlos acá para que no se pierda de este query que yo tengo aquí. Y allí tengo la definición del problema y acá tengo la solución. ¿Sí? Entonces yo ejecuto esto y me dan los 41 empleados que existen en el departamento de innovación. Por lo tanto, solo hay un departamento que cumple esa condición y ya voy a compartir para que usted pueda ver la ejecución, que entiendo que puede estar por allí la inquietud. Entonces, sí, un momentito, por favor, déjeme terminar. Entonces aquí tenemos la definición del problema y aquí tenemos lo que yo quería, que era que seleccionar los departamentos con más de 40 empleados. Entonces hago el select del departamento, que es la descripción del departamento. Quiero contar y a ese con le hago as empleados. Este también me sirve para dar un alias a este campo, porque esto es un campo calculado. Y yo le estoy dando un alias a ese campo calculado. Digo, as empleados. Yo tengo que extraer esto de estas dos tablas. De departamento, porque allí está la descripción del departamento. Y de empleados, porque allí están los nombres de los empleados o los empleados que están en la empresa. Y aquí tengo la condición de relación entre empleado y departamento. Entonces, yo le había preguntado hace un momento, ¿qué es esto? Si esto es clave primaria o es clave foránea. Esto es una clave foránea porque estamos hablando de empleado. Pero acá, como estamos hablando del departamento, aquí hay departamento, es una clave primaria. Hacemos una sentencia de group by porque quiero contar los empleados. ¿Por qué? Por departamento. Entonces aquí la group by. Yo ya lo indiqué y lo vuelvo a resaltar aquí. Para ponerle una condición a los grupos que he formado, utilizo la cláusula having.
Having trabaja en línea con el group by. Yo no puedo hablar de having si antes no mencioné o puse la sentencia group by. Entonces aquí digo con departamento mayor que 40 para cumplir con la especificación del problema. Entonces a este grupo de departamentos y que cumplan esta condición de que tenga más de 40, que tenga más de 40, se los va a incluir en esta consulta. Entonces yo vengo, selecciono y me va a presentar lo que me pide el problema. Listar los departamentos con más de 40 empleados. No hay más, solo hay uno. ¿Sí? Entonces yo regreso acá y a revisar las inquietudes que tiene. He repetido la explicación y ya está resuelto. No sé si alguna consulta adicional. No, creo que era porque no estaba visualizándose lo que acabo de explicar y lo presenté nuevamente, ¿no? Gracias por avisar. Avanzamos. Sí, eso era, ingeniero, gracias. Perfecto, muy bien. Por eso lo he repetido, sí me di cuenta. Entonces, yo ahora vengo a mi problema, al número 4, y me dice, presentar el cargo que tiene más de 40 empleados. Recuerde siempre el modelo. Usted debe tener el modelo. Y esto, que es programación, es sencillo, señores. Haber creado ese otro modelito es lo complejo. Entonces yo ahora necesito presentar el cargo que tiene más empleados. Esta parte de SQL que voy a enseñar en este momento solo aplica en SQL Server. Claro, por aquí se va a trabajar con tablas temporales y que solo funcionan ya en otros motores, existe otro mecanismo. Bien, entonces dice presentar el cargo que tiene más empleados. ¿Cuál es el cargo que tiene más empleados? Sí, sabemos que vamos a trabajar con la tabla cargo y con la tabla empleados. Entonces, lo primero que yo debo hacer es crear una tabla temporal donde estén todos los cargos con el número de empleados, ¿correcto? Sí, así debería ser. Entonces, voy a copiar el ejercicio y lo llevo al SQL. Entonces, copio primero el problema, pego el problema aquí, el enunciado número 4, Control R me libera la pantalla de abajo, la parte de abajo para seguir ejecutando. Entonces yo vengo ahora, copio el código que tengo aquí y lo voy a explicar. Entonces, lo primero, dice presentar el cargo que tiene más empleados. Siempre, por modularidad en programación, cuando usted tiene problemas de programación o cuando usted tiene una necesidad de $1000, usted va a querer prestar $1000, no consigue quien le preste $1000. Pero si va y se consigue 2 de 300 y uno de 400, es más factible que consiga los 1000, pero el objetivo llega. Entonces, aquí en este momento, lo que estoy aplicando es lo mismo, dividiendo mi problema complejo en 2 pasos. Entonces, lo primero que estoy haciendo en este momento, y le voy a poner el comentario aquí para que le quede registrado, esto es contar los empleados en cada cargo. Entonces yo creo en una tabla temporal. Eso es lo que hace esta sentencia que está hasta allí, por eso le he puesto hasta Go. Go ya le dije que hace que eso se ejecute solo. Entonces si se da cuenta, entonces yo estoy aquí, digo select cargo, porque es lo que quiero traer el cargo, la descripción del cargo. Y contar los empleados, ya hice eso. Debo tener la relación de entre cargo y empleado, ya pongo cargo a C, empleado a E, y ya viene la condición de join, que es el where, donde cargo.id de cargo es igual a empleado.id de cargo. Y eso se agrupa por cargo. Y esto usted ya lo había visto en sentencias previas. Yo lo tenía por acá. En el punto número 2. En el punto número 2. Esto es lo nuevo. Dice, antes del from y después del select, yo pongo una cláusula que se llame into.
Into y pongo un numeral y pongo TMP. Esto me crea una tabla temporal. O sea, en memoria, está ahí, temporal. Entonces yo vengo y ejecuto esto. Ya está. Yo tengo esa tabla. Yo quiero revisar el contenido de esa tabla que se ha creado. Yo hago un select. Solo hago este select. Y hago un select. Asterisco front TMP. Ahí están, miren. Los cargos y los empleados que hay en cada cargo. Esa es la primera parte de mi problema. ¿Qué me toca ahora? De esa tabla que acabamos de observar, yo necesito saber lo que me pide el problema. Presentar el cargo que tiene más empleados. Otro problema aquí. Complejo. Entonces, lo primero es saber cuál es la mayor cantidad de empleados. Entonces, yo divido ese otro problema otra vez más. Otra vez, y yo vengo aquí. Este que está aquí, lo que hace es sacar el mayor número de empleados en un departamento. Sacar el mayor número de empleados. Este select que está aquí solito, lo primerito, es saber cuál departamento o cuál es la cantidad mayor. Sacar el mayor número de empleados, tal cual como está escrito allí. Entonces yo ejecuto esto, solo he sombreado eso y me dice, son 37. 37. Y de a poco nos vamos incursionando en las sentencias complejas de SQL, que es los subqueries. Entonces yo fácilmente podía haber sacado esta parte que tengo aquí, saco todo esto que está acá, lo pongo acá, lo dejo allí, yo podía haber hecho esto, ¿sí? Así. El paso, ¿no? Primero saber cuál es la máxima, yo 37, listo. Y luego yo venía y colocaba aquí el 37. Porque yo venía a ver ahora sí un select a la misma tabla temporal donde están todos los departamentos con sus empleados, pero donde el número de empleados sea igual a 37. ¿Sí? Entonces yo vengo y ejecuto esto y me da una respuesta. Que el cargo asistente tiene 37 empleados, el cargo gerente 37 empleados. Pero, sencillamente, esto no es muy práctico poner algo fijo en la programación. Entonces tiene que hacer una programación más parametrizable y entonces en vez de poner el 37, pone la sentencia. Y ahora yo vengo y ejecuto esa sentencia compleja, digamos compleja porque tiene un subquery. Esto que está acá, que voy a resaltar aquí, es un subquery. ¿Por qué es un subquery? Porque es una consulta que está dentro de una consulta. ¿Cuántas consultas puede poner dentro de otra consulta? N, la que el espacio y la sentencia le permitan. ¿Okay? Entonces yo vengo y ejecuto todo esto y me va a dar la misma respuesta. ¿Correcto? Y así se resuelve. Pero yo necesito eliminar esa tabla temporal que está allí y yo le hago un drop table a la tabla temporal. Nada más. Entonces vamos de así vamos avanzando y va aumentando la complejidad de mis sentencias. Y vamos a llegar a 1 hora. Y está dosificada la clase para un par de horas porque tenemos 10 ejercicios. Y vamos acá. Al número 5. Número 5. Dice, presentar el departamento que tiene menos empleados. ¿Sí? Eso lo podrían hacer ustedes solos. Porque ya les sirve como base el que hicimos acá. Presentar el cargo que tiene más empleados. Pero ahora me dice, presentar el departamento que tiene menos empleados. En esa misma dinámica, ¿qué es lo que voy a hacer? Copio la definición del problema y se la coloco acá.
Ahí está el problema. Entonces, si se presentará el departamento que tiene menos empleados, ya sabemos qué hacer entonces. Hay que dividir en 3 partes esto, ¿no? Primero, crear los departamentos con la cantidad de empleados. Luego, saber cuál es el menor número de empleados. Y luego, poner ese subquery dentro del otro subquery para crear el query más complejo. 3 pasos para resolver esto. Entonces, vamos ahora a copiarlo. Y lo explicamos. Viene aquí. Detiene. Lo primero. Esto que está haciendo la sentencia que acabo de resaltar, ¿qué es lo que hace? Ya no le voy a poner comentario aquí porque ya lo puse en el anterior, simplemente lo explico. Este me va a dejar aquí el departamento con la cantidad de empleados en la tabla temporal TMP. Como los departamentos deben guardar una relación con los empleados porque allí se sabe el nombre del departamento, yo tengo que el departamento, punto ID departamento, hace join con el empleado, punto ID de departamento, en la sentencia select. Y se agrupan porque tiene que agruparse, porque estoy utilizando una sentencia, una cláusula que tiene una función agregada, y ahí le dice que es una función incorporada y que retorna un valor entero. Entonces, esto es una operación y le pongo un nombre a esa operación, a ese campo calculado. Entonces, yo vengo, ejecuto esto y ¿qué me va a dar? Me va a dar lo siguiente, los empleados que hay en cada departamento. Entonces, tengo finanzas 40 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tengo los empleados que tiene cada departamento. Pero la pregunta es la siguiente, dice, presentar el departamento que tiene menos empleados. A simple vista, ¿cuál es el que debe salir? Servicios al cliente, que tiene menos. Entonces, para ello, yo tengo que hacer un query en esa tabla temporal que está acá, seleccionando el mínimo de empleados, y me da 23. Entonces, yo, si ejecuto solo esta sentencia, como la tengo sombreada, me saca todos los registros. Pero yo le pongo un where, le pongo una condición, digo, donde empleado sea igual al número menor, que ya vimos cuál era. Entonces sombreo todo esto y ejecuto, y allí está. Me va a dar 23. ¿Sí? Y como este recurso yo lo tengo hace algún tiempo para trabajar con mis clases, ya me di cuenta que aquí en el recurso está la respuesta anterior. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Estamos muy rápido? ¿Estamos muy despacio? ¿Estamos bien allí? ¿Ya de aquí? Está muy bien, al- profesor. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a un nivel de complejidad mayor. Vamos a aumentar el sueldo a los empleados del Departamento de Finanzas. ¿Sí? En el 15% de su sueldo. Ojo. Aquí, mucho cuidado. Antes de ejecutar una sentencia update o delete, pruébela con select. Y una vez que usted observe en pantalla que está por el camino del objetivo que usted quiere, cambia el select por el update o por el delete. Entonces veamos esto que me pide. Entonces yo tengo un update. Vamos a copiar el problema. Primero aquí. Copio el problema, nos venimos para acá. Está allí el problema. Aumentar el sueldo a los empleados del Departamento de Finanzas en 15% de su sueldo. Eso seguramente le van a pedir a usted. Tiene que hacer un programa de esos. Entonces yo copio la sentencia y explico cómo funciona esto. El formato de la sentencia update es update, donde usted pone el nombre de la tabla que quiere modificar. Y luego usted pone set y el campo que quiere modificar. Y por esto que está aquí, que he resuelto, que he resaltado, es que usted tiene
que haber visto el primer caso de factorización, factor común. Porque quizás otro quería poner sueldo más sueldo por 1 por 15 dividido para 100. No, si usted deja eso, está bien. Pero ¿qué ocurre? Que el procesador trabajará más, la operación será más compleja. Entonces mejor el sueldo por 1.15. Primer caso de factorización, factor común. Para eso es que explicamos eso, ¿eh? Para que las computadoras, muchas operaciones, se resuelvan de manera más efectiva. Entonces, luego usted ¿qué tiene? Dice que ¿de dónde va a hacer esa update a esta tabla de departamento de empleados? Tiene que hacer relación, porque solo quiere hacer el update a los del departamento de finanzas. Pero en la tabla de empleados, usted no tiene finanzas. ¿Dónde está finanzas? Está en la tabla de departamento. Entonces, por ello es que usted tiene que en este from colocar a la tabla donde está el nombre del departamento. Entonces, from pone departamento y empleado. Ya en el momento que el from pone estas dos tablas, indudablemente tiene que hacer la relación, porque si no le sale una multiplicación. Si no pone esta condición de relación, lo que he resaltado en este momento es la condición de la relación entre la tabla de empleado y la tabla de departamento. Y repito, en la sentencia, en la cláusula where, se coloca las condiciones para los registros que deben ser incluidos, y la condición de join o de relación que tengo resaltada hace eso también. Indica qué registros van a ser presentados, solo aquellos que son iguales. Y yo tengo una condición adicional, dice, and departamento sea igual a finanzas. Entonces yo antes de probar todo esto, ¿qué es lo que yo sugiero? Cuidadito, no haga el select directo. Que venga, coja aquí y ponga aquí un select. Asterisco, y ya tiene el from allá. ¿Ya? Entonces usted viene y solo ejecuta hasta allí. Entonces verifica que si le está haciendo bien estas cosas, si está llegando a lo que usted quiere. Y mire, sí, yo estoy accediendo solo a los departamentos de finanzas. Y si usted quiere aún probar que le va a funcionar bien la transacción, usted puede poner asterisco, pone asterisco y pone aquí asterisco, y donde pone este campo calculado, está aquí, y está probando allí, pone allí y pone aumento, sueldo aumentado, o nuevo sueldo. Así pruebe recién en select. ¿Ya? Entonces usted tiene allí y ejecutamos. Y nos damos cuenta aquí, mire, él tiene, y usted puede, haga el cálculo manualmente, ¿no? Si le está funcionando. ¿Realmente esto es el 15% más? Forever, de seguro que sí. Esto que le acabo de explicar no lo encuentra en ningún libro. Estas son las clases sincrónicas que aquí se las puedo explicar. Si yo no le explico esto, usted sí que va a aprender, pero va a aumentar sueldos a algunas personas que no lo merecen, va a dañar algunas tablas o tendrá que sacar respaldo para probar. Es así, de eso se tratan las clases sincrónicas. Entonces, ya una vez que usted tiene claro que estaba trabajando solamente sobre si le está funcionando el query de select al departamento de finanzas y que está aumentando el sueldo, ya ve que está bien, entonces yo me desaparezco esta sentencia select que está aquí. Yo le pongo entre comentarios allí y ya puedo así, ahora sí, con confianza, hago un update a la tabla de empleado y el sueldo va a ser igual al sueldo por 1.5. Entonces yo vengo y ejecuto esto. Ya está. Y ya verá usted que los resultados serán los indicados. Ahí dice que 40 filas han sido afectadas. En la respuesta que tiene que salir, exactamente dice eso, 40 filas afectadas. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien allí? Bueno, avancemos. Y se aumenta el nivel de complejidad. ¡Wow! Corregir el sexo a los empleados registrados en el sistema. ¿Cómo se les ocurrió a ustedes haber corregido eso? Puede haber sido más de una forma. Yo tengo aquí una. Yo tengo aquí una forma de resolverlo. Vamos a
copiar esto, que es la definición del problema, y esto sí que nos va a tomar un poquito más de tiempo explicarlo y resolverlo. Rominita, agua, agua. A ver, un momento de interacción acá, y quisiera yo escucharlos a ustedes. Veo que ahora tenemos una audiencia de 24, hemos mejorado, pero en nuestro curso, y ya verán el ejercicio que yo, la última semana de clases, les voy a plantear y cómo vamos a revisar. ¿Sí? Tengo 25 conectados en este momento. ¿Ok? Solo acuérdense de ese número. Y el último día de clases, yo les voy a hacer acuerdo de ese 25 y les voy a enseñar otro número más. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Adelante, Guido. Una pregunta, profesor. El trabajo práctico de este segundo parcial va a ser basado en sentencias. Sí. Pero voy a hacer una combinación en función de que usted aún tiene un inconveniente en normalización. Voy a hacer una mezcla. ¿Sí? Porque yo necesito que usted aprenda, más que programar, aprenda a modelar. Entonces va a venir un caso donde usted tendrá que modelar, insertar y luego modificar registros. ¿Ok? Va a venir con esa dinámica, con esa variante. Esperemos exista el tiempo para poder hacer esto. Si no, tendríamos que ir por la tradicional, que sería solamente enfocado a lo de este parcial, que es la sentencia. ¿Pregunta adicional? Antonio, adelante, Antonio. Ingeniero, buenas noches. Yo entré 10 minutos tarde de clase. Por obvio no sé qué pasó. Hoy dio una disposición para el ejercicio que está subido en la plataforma. Trabajo experimental me refiero. No entendí la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Es que si el deber que está subido en la plataforma va a tener nota. O sea, va a ser calificado. Por favor, revise la última clase que ya fue dada. Ahí se explicó todo eso. ¿Sí? Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, avanzamos entonces. Me dice, corregir el sexo de los empleados registrados en el sistema. Voy a copiar la solicitud, pongo allí el enunciado y vamos a ver, pues. Me dice que corregir, entonces verifiquemos si está mal el sexo primero. Hago un select, asterisco, from empleado. Y automáticamente me dice, hay empleado, ya está. Reviso, hago el query. Y vemos aquí, Ana, sexo masculino. Ya. Charles, Danilo. Todos estos estudiantes existen. Tal vez algunos de ustedes los conocen. Yo he cogido la base de datos de unos señores que están en niveles superiores. Después han todos sido compañeros de ustedes. ¿Sí? Y aquí están ellos, ¿no? Todos ellos eran de un paralelo, o de dos paralelos de base de datos, tal como ahora los tengo. Entonces yo tengo aquí que él tiene sexo masculino. Dice Charles Danilo Acosta, tiene femenino. Edwin Fabián Acosta tiene masculino, eso está bien. Entonces hay unos que están bien y otros que están mal. Hay que corregirlos definitivamente. Entonces, ¿cómo se corrige eso? Vamos a aplicar lo que está acá. Y yo digo, no es la única forma de resolver, pero es una más. Copiamos esto aquí. Uy, algo pasó. Y vamos a hacer las sentencias que me permitan resolver este problema. Bueno, por aquí creo que hay una situación
¿Qué es esto? Aquí. Ya sé dónde está el error. El error está acá, porque esta coma no es la que va ahí, es esta. Listo. Bien, entonces vamos a explicar esto. ¿En qué consiste? Ya le dije yo, si usted tiene que conseguir $10,000, nadie le va a prestar 10,000. Divida eso y comienza a prestar. Y entonces es lo mismo que es la modularidad que se define en programación. Entonces lo primero que yo voy a hacer es aquí, dice, crear una lista. Dice, yo creo una lista con el primer nombre y le pongo el sexo de M a todos. Entonces hago el uso de sentencias de manejo de string. Y yo tengo la primera sentencia que es substring. ¿Qué es substring? Me saca caracteres de una cadena de caracteres. Yo sacar un substring. Como yo en nombres, yo tengo los dos nombres, yo quiero sacar solo el primer nombre, yo pongo substring, voy a sacar de nombres, voy a sacar desde la posición 1 hasta donde encuentre path index, me devuelve la posición donde encuentre este carácter que yo tengo encerrado aquí, que para el efecto es el espacio en blanco, es decir, el que separa los dos nombres. Entonces yo vengo y voy a extraer desde nombres, cojo desde la posición 1 hasta donde encuentre el primer espacio en blanco, cojo ese substring. Y a ese substring le pongo nombre. Y luego agrego otro elemento a esa misma consulta y le pongo M y le pongo sexo. Es decir, estoy haciendo esto, crear una lista con el primer nombre y poner sexo a todos como M, como masculino. Entonces yo vengo y hago esto que está aquí y ejecuto. Allí está. Aquí están todos. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Esos sexos que tengo que estar allí, esto que está aquí, yo tengo que copiarlo. Los copio, a ver, copio aquí. Copiar con headers. ¿Ya? Copio con encabezados. ¿Y qué voy a hacer? Se corrige con F al sexo de todos los nombres de mujeres. Es un trabajo manual. Toca hacerlo. ¿Sí? Toca hacer eso. ¿Sí? Entonces yo tengo que revisar cuáles son los nombres de mujeres y tengo que ponerle F. Y es obvio que aquí yo voy a tener nombres repetidos, ¿verdad? Es obvio que yo voy a tener nombres repetidos, entonces yo no debería trabajar tanto. Entonces yo vengo y una de las formas es hacerlo en Excel. Si usted quisiera, lo pudiera hacer con programación en SQL, pero sería complicarnos un poco más. Entonces yo vengo y cojo y pego aquí. Allí tengo. Entonces yo vengo y cojo y toca hacer esto algunas veces. Toca. Y esto también lo pudiera hacer usted en SQL. ¿Ah? Yo doy datos, yo pongo ordenar. Mis datos tienen encabezado y yo los quiero ordenar por nombre. Ahí está. Entonces aquí yo tengo, y habrán nombres repetidos o no. Por allí hay nombres repetidos. No encuentro, ¿ah? Hay un Jefferson, pero tiene escrito de diferente manera. Hay Jonathan, pero están diferentes. No hay, ¿verdad? Y si hay, ¿qué debo hacerlo? Debo eliminarlo. Hay Marcos y hay Marcos.
¿Encontraron alguno? No. Entonces, ya sabemos que lo que tengo que corregir solamente son las mujeres. Entonces toca hacer esto. Este de aquí, ¿qué es? Este es F, ¿no? Alison es F. Ahora, si va a venir una complejidad cuando tenga nombres como, por ejemplo, José María o María José, ya ahí sí se torna un poco complejo. Pero ya esos son otros factores de análisis. F, Angie F, Ariel, ahora Ariel, que toca Ariel. Arley, F, Britner, Brian, Carlos, César, Charles, Cristian, Claudio, Cristian, Christopher, Cristina, Darwin, David, Ayana, Delia, Denise. ¿Este Denise es el de nombre de hombre o el de mujer? Porque en Denise hay hombre y mujer. Creo que este es el de hombre. FM. Sí, perdón. Ese es de mujer, por eso. Ese es el de mujeres, ¿verdad? Entonces ya sé ahí, porque sí hay una diferencia. Diana, Douglas, Edison, Edith, Erika, Evelyn, Fátima, Gabriela, Yanela, y Aileen. Este también es mujeres. Son Javier, Jefferson, Jennifer, John, Jonathan, Jorge José, Justin José, Kelly, Joana Kenneth, también. Faltó Joana, ingeniero. Joana, Dentro. Joana, sí, perfecto. Lady, Lisette, Luz, Margarita, María, Marisela, Melanie, Melba, Micaela, Milagros, Mireya, Natalie, Nelson, Nixon, Oliver, Orlando, Pablo, Patrick, Romina, Ronnie, Rubén, Samantha, Sara, Sixta, Steven, Stuart, Ali, Tito, Tommy, Valeria, Vanessa, Vitelio, William, Wilson, Winter, Yubiri. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya está corregido esto, ¿no? Entonces, ya sabemos que esto de aquí son mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Se corrige con F el sexo y se crea una tabla. Entonces, me toca crear esta tabla, vean. Entonces, yo luego tengo que crear una tabla y colocar los nombres ya corregidos. Entonces, ejecuto esta sentencia. Ejecuto esta sentencia. Entonces, yo vengo y pongo execute. Creo una tabla que se llama nombres. Ya está creada. Y ahora me dice que debo colocar los nombres, ¿sí? Los nombres y el sexo corregido en Excel en la tabla creada. Tengo que hacer esos insertos. Y ahora viene el problema. Son muchos, ¿no? Y entonces aquí un truquito, una práctica, las experiencias que me ha tocado vivir. Esto que estoy haciendo más de una vez me tocó como administrador de base de datos. Entonces yo tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Tengo que construir la sentencia con los datos. Entonces yo tengo que poner esto de aquí, insert nombre values, y tengo que colocar esto. Entonces yo tengo que generar esta sentencia a partir de fórmulas de Excel. Entonces yo vengo aquí y le pongo esto, sentencia, insert. Sentencia SQL, no vamos a poner. ¿Por qué? Simple es un nombre. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer aquí? Tengo que coger y concatenar. Pongo concatenar y dice la concatenar. ¿Qué me dice? Debo poner el primer texto. Entonces yo tengo que construir la sentencia. Entonces yo tengo que poner la sentencia, que sería así, aquí con doble comilla, creo que es acá, ¿no? Y lo pongo allí. Esa es la primera sentencia, la primera parte de la sentencia. Insert, into, nombre, values. Yo luego que tengo que poner
que me pide punto y coma. Tengo que poner el otro texto. Creo que el texto sí está bien, ¿no? Ya tengo el texto 1, este es el texto 2. El texto 2, ¿cuál va a ser? El texto 2 va a ser nombre, ¿verdad? Sería Adriana. Pero yo en SQL tengo que enviarle la comillita. Ya está. Y recién allí tengo que poner esta fila. Y luego tengo que cerrar. Entonces tengo que ponerle comilla doble, comilla sencilla para cerrar el nombre. Listo. Y luego tengo que hacer lo mismo. Tengo que abrir otra vez la comilla doble, poner la comilla sencilla, abrir, y ese es el inicio de un carácter. Y subrayo la otra. Pero ya nos vamos a dar cuenta que hay algo que falta. Mire cómo va la sentencia, ¿sí o no? Me está creando la sentencia, pero aún me falta y yo todavía tengo un error allí. Tengo un error, dice Adrián. Entonces, después de que está Adrián, yo debería haber puesto ¿qué cosa? Debo poner la coma. Se pone la coma, me faltó allí. Y después de la coma, y aquí está la coma, yo tengo que abrir otra vez la sentencia. ¿Sí? Abrir y poner abrir la coma, abrir la sentencia, cerrar. Me estoy poniendo la comilla así, sencilla para encerrar, ¿qué cosa? M. Yo luego ahora tengo que, como ese es un carácter, cada punto y coma me da una cadena de caracteres. Pues concatenar me hace unir varias cadenas de caracteres. Entonces yo estoy construyendo cadenas de caracteres. Yo vengo aquí, tengo que cerrar. Entonces abro la comilla doble para poner el cierre de la cadena de caracteres. Está allí. Y luego tengo que cerrar esto para poner otro carácter. ¿Cuál es el carácter? El símbolo de cierre del paréntesis, el paréntesis de cerrar. Entonces, otra vez abro esto y cierro. Y este de acá es el de la cierre de la función. ¿Y cómo la ven? Ahí está, pues, la famosa sentencia insert que yo tenía que hacerla. Y si yo no hubiera hecho esto, tenía que escribir. Y esto que le estoy explicando, yo no lo he visto en libro alguno, pero sí me tocaba hacerlo y en función de la experiencia. Yo doble clic y allí está. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es copiar estas sentencias y llevarlas a SQL Server. ¿Dónde está? Ah, miren, me faltó el punto y coma. Vamos a poner el punto y coma. Vamos a poner el punto y coma aquí. Ese punto y coma va aquí después del paréntesis. ¿Ya? Allí está. Quiero que se repita todo esto por acá, hacia abajo, doble clic. Ya está. Copio. Vengo y ahora estas son las que yo había puesto de muestra para la clase. Yo tengo que pegar las sentencias que he construido. Hay un problema. Significa que yo, y esto es en vivo, y así se da la cosa, miren que no he cerrado Adrián. Entonces, ese es el problema, que no he cerrado este campo. Entonces, revisemos la fórmula de Excel, y efectivamente, yo no he cerrado, pues, Adrián, con comillas. Entonces, donde yo he puesto aquí, le he puesto la coma, que separa el otro campo que voy a insertar, pero aquí yo debería haber puesto el cierre de la cadena de caracteres, que es con la comilla sencilla. Entonces, comilla doble, porque esto que estoy haciendo le indico es a Excel que ponga este carácter. ¿Ya? Y ahí está. Y ahora sí, miren, ya Adrián ya le puso el cierre de caracteres. Entonces yo vengo, copio nuevamente y vengo acá a traer las sentencias. Y ahora sí, aparentemente no hay ningún error. Y ya están los nombres con su respectivo sexo, por el nombre. Ya si se cambiaron en la cédula, ya es otra cosa, que es posible en este país ahora. Ingeniero, eso estuvo en la primera práctica experimental. Sí, esta parte sí yo sé. También, yo también les expliqué esto, pero como, sí, me alegra que lo recuerden. Y era más complejo porque eran más
con más campos, ¿verdad? Así es. Así es. Así es. Esta es una práctica muy interesante, ¿ah? Muy bien, entonces ejecutamos y se crearon todos los registros. Entonces ya hay una tabla temporal donde tengo el nombre con el verdadero sexo, según el nombre. Insisto, si ya por cuestiones extras con ese nombre se han puesto, se cambiaron del género, que eso es lo que se plantea ahora, ya no podemos contemplar eso. Veamos acá, entonces, luego, ahora sí tengo que hacer el update. ¿Cómo hago el update? El update es sobre la tabla de empleados, ¿sí o no? La tabla de empleados. Y en sexo, voy a poner el sexo que tengo en la tabla de nombre. Pero ¿cómo? Del nombre que yo tengo en la tabla de empleado, que esta es la condición de relación que tengo aquí, la tabla que se llama nombres, la tabla temporal que cargué se llama nombre as n, donde allí solamente tengo el nombre y el sexo. Y acá en empleado, que yo tengo todos los datos de empleado y pongo empleado as e. Tengo que hacer una relación entre nombres y empleado. Y eso es a través de la sentencia where. Entonces yo pongo n.nombre, es decir, estoy cogiendo el nombre de la tabla temporal nombre, y que eso sea igual. Como allá no tengo solo un campo donde está el primer nombre, tengo que sacar el primer nombre tal como lo hice la vez anterior, y es con esta sentencia que me saca el primer nombre. Y yo hago esa relación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y se lo he dicho, por favor, no haga el update antes de probar el select. Entonces probamos el select aquí. Select, vamos a poner e.asterisco para que me dé todos los empleados que yo tengo, todos los campos de la tabla de empleados, y yo quiero saber de nombre, pongo n. Y voy a saber el sexo. Entonces, y aquí yo puedo hacer esta sentencia select. Ejecuto y veamos aquí. Y vemos, pues, Ana, en la base de datos, tiene masculino. Está funcionando el update. ¿Sí? Le está poniendo femenino. Charles tiene sexo femenino. Está funcionando porque se le va a actualizar con masculino. Edwin tiene masculino. No tiene que cambiarlo. Queda con M. ¿Estamos claros? Entonces, ahora sí, con confianza, yo vengo a ejecutar el update, porque sé que estoy por buen camino. Entonces, esto yo lo dejo ahí entre comentarios y vengo y ejecuto mi sentencia. Media hora nos hemos demorado, bueno, 20 minutos en resolver este problema. Allí está, corregidos. ¿Alguna pregunta? Vamos pues entonces a nuestra segunda aplicación, que es la que muestra las diapositivas. Y tenemos el ejercicio número 8. Dice, eliminar los cargos que no tienen empleados. ¿Ya? Vamos a hacer esto. Copio el problema. Yo vengo y dejo aquí la definición del problema. Vamos bien allí. Y entonces me dice que yo debo eliminar los empleados los cargos que no tienen empleados. ¿Cómo usted sabe cuáles son los cargos que no tienen empleados? Primero, usted tiene que ir a ver cuáles son los cargos que sí tienen empleados. Entonces, ¿cómo hace esto? Con esta sentencia. Con select ID de cargo from empleado. Entonces, select ID de cargo. Pero el ID de cargo lo va a sacar ¿de dónde? De la tabla de empleado. Pregunto una vez más. Lo que me está seleccionando ese select ID de cargo, que es una clave en la tabla de empleado, es una clave primaria o foránea. En coro deberían contestar. Contesten. Foránea. Ucrania. Foránea. Perfecto. De eso se trata. Ya aprendieron en la primera clase. Ok.
no había puntos por esa respuesta porque ya usted ya está pila. No se preocupe, pero el hecho de estar en esta práctica, al último vamos a validar quienes llegaron a concluirla. Entonces, si yo vengo, ejecuto este select, mire, el ID de cargo, todos estos significa que están referenciados, son claves foráneas, por lo tanto, están en la tabla de cargo. Entonces, pero eso no es lo que me pide el problema. Me dice, elimine los cargos que no tienen empleados. Entonces, aquí se maneja lo que son conjuntos. Yo le digo, entonces en el where, pues si yo vengo, una vez más, sentencia select antes de hacer el delete. Select asterisco, y ahí me va a salir el from. Algo pasó aquí. Select asterisco from cargo. Yo quiero sacar esto nada más. Va a funcionar. Allí está. Y si yo quiero saber lo que está acá, también me debería funcionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a decir? Según lo que veo aquí, es que no tengo cargos que están sin empleados. ¿Ya? Si yo estoy probando. Y si yo le borro el not que tengo aquí, entonces me va a mostrar todos los cargos, ¿sí? Pero que sí tienen empleados. ¿Ya? Y aquí los tengo, ¿vean? Estos cargos tienen empleados. Y si yo reviso solamente la misma sentencia que está acá, revise los ID, mire, ID del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este de acá me trae los mismos ID. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero acá ya me da la descripción. Pero lo que me pide el problema es que elimine los que no están allí. Entonces yo pongo not in. Que no estén en ese conjunto. Es decir, que el ID de cargo no esté en su query, hay que eliminarlo. Entonces yo vengo y elimino o pongo entre comentarios esto y ahora sí con confianza aplico mi delete. En este caso no había ninguno, pero la sentencia va a ser la misma, ¿no? Muy bien. Vamos a el problema número 9. Listar un reporte de departamento y el total de sueldo que se paga. Entonces debería darme algo así como esto. Finanzas, haga todo esto por sus empleados. Todo esto por sus empleados. Entonces yo tengo que recordar que la descripción del departamento está en la tabla de PTO. Y en empleados yo tengo el sueldo. Y ese sueldo yo tengo que sumarlo. Y tengo que agrupar por departamento. Se copia el problema. Y ahora la sentencia. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Yo anticipé ya. Tengo que saber el departamento, la sumatoria de los sueldos, pero como yo el departamento lo tengo en DPTO, el sueldo lo tengo en empleado, tengo que hacer relación entre estas dos tablas. Pongo departamento as D, empleado as E, y luego pongo la condición de relación entre estas dos tablas, que sería departamento.id de departamento y luego empleado.id de departamento. Entonces esta es la condición de relación. Y como yo tengo que hacer un agrupamiento, y ese agrupamiento me pide el problema que deba ser por departamento, pongo group by DPTO, porque acá estoy haciendo un zoom de los sueldos. Si yo pongo zoom, indudablemente debo aplicar un group by, porque si no me suma es a todos los registros. Lo que me pide el problema es por departamento. Entonces yo en este momento me voy a ejecutar la sentencia y me da
departamento de finanzas. Si yo quiero que esto salga más bonito y no quiero poner, yo le pongo aquí as departamento. ¿Ya? Y entonces yo ejecuto nuevamente la sentencia y lo que hice fue renombrar a ese campo para que se vea mejor. Departamento. Están los departamentos y está acá. Bien. Este es un poco sencillo, ya usted conoce las relaciones. Y así nos vamos. Wow. El número 10 me pide ahora presentar el mayor sueldo, el menor sueldo y el sueldo promedio que se paga por cada departamento. Bastante sencillo, es similar al que tenemos allí, pero igual lo voy a copiar aquí. Ya el anterior nos va a dar pautas para resolver este. Entonces son las mismas condiciones, porque son las mismas tablas involucradas. Yo tengo el departamento, tengo los empleados, por eso yo voy a poner aquí as departamento. Y listo, yo tengo allí departamento más sueldo mayor. Aquí yo pongo el max del sueldo, le pongo el mayor. El min el sueldo es el menor. ABG del sueldo es el promedio. Fueron las dos tablas involucradas, la condición de relación y el agrupamiento que es por el campo de departamento. Cojo y ejecuto y tengo la respuesta aquí. ¿Sí? Sencillo. Ok. Señores, en respuesta a la petición que ustedes realizaron, hoy día hemos hecho un ejercicio paso a paso del proceso de ejecución de las sentencias de manipulación de datos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta a la práctica de hoy? Que ha sido bastante larga, bastante explicativa, pero de todas maneras hay unas cuestiones que de pronto ustedes tengan alguna inquietud. Por favor, active eso, levante la mano y proceda a hacer su pregunta. Gracias, ingeniero. Excelente clase. Ok, Por muchísimas ahora gracias. creo que un poquito más, ingeniero. Ya, más tranquilos se presenten. Bueno, un gusto haber compartido con ustedes, que tengan una excelente noche. Y algunos madrugada que puede ser que estén fuera del país. La ventaja es que ahora estamos por acá y estamos conectados sincrónicamente. Ya estamos en Latinoamérica. Un gusto y gracias por la comprensión en las clases que hemos tenido en la manera un poco asincrónica. ¿Ok? Excelente jornada, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Cuídese, ingeniero. Gracias, ingeniero.